Bueno, continuamos con estos videitos para reponer algunos de los contenidos y conceptos que trabajamos en la clase 2 de la unidad 1 en esta oportunidad. Seguimos trabajando con la propuesta teórica de Stephen Ball, la cual aborda, bueno, las características generales de la política pública educativa, la relación con la investigación, la relación con las problemáticas educativas. Veíamos en la clase 1 cómo era crítico aquella idea de la implementación de la política pública educativa, porque dice es simplista, no desconoce más bien una compleja trama de relaciones, de vínculos, de cultura institucional, de poder que hacen a quienes sostienen el sistema educativo público. Y bueno, y como comentábamos en la clase anterior también, a, al crecimiento de un sujeto de carácter mundial, a las redes globales que comienzan a tener más peso en la política pública educativa. Él va a decir, bueno, el análisis más clásico de las políticas públicas educativas solo considera a los estados-nación. Justamente la política pública educativa surge en su momento con la constitución de los estados-nación, pero dado los procesos de globalización y bueno, un sistema económico y político ya de carácter global, comienzan a emerger actores, redes globales que tienen mucha influencia sobre los estados-nación y comienzan a tener mucha injerencia en la política pública educativa. Va a decir una cita textual que repusimos en la clase, dice: las fronteras entre el Estado, el mercado, lo global, lo local, el lucro, la filantropía y el bien público están siendo debilitadas. Bueno, luego va a caracterizar dos tipos de injerencia del sector privado sobre los sistemas de educación pública. Va a decir que hay un tipo de privatización que es la privatización en la escuela pública, y va a describir otro tipo de privatización que es privatización de la escuela pública. El primer tipo de privatización en la escuela pública va a tener un carácter endógeno. Esto quiere decir que va a asumir lenguajes, ideas, métodos, prácticas que son importadas del sector privado hacia el sector público, hacia el interior del sector público, como una manera de privatización en la escuela pública. Y luego va a hablar de la privatización de la escuela pública cuando de manera exógena ya hay una apertura de servicios que se contratan desde el sector privado para la educación pública. Con lo cual, bueno, esos van a ser las dos maneras de describir los procesos de privatización que reconoce Stephen Ball. Por un lado, la privatización en la escuela pública, y por otro lado, la privatización de la escuela pública, una de manera endógena hacia el interior del sistema educativo, importando ideas, métodos, características. Mencionábamos en la clase cuando por ejemplo, las direcciones del propio sistema educativo, los lugares de funcionarios públicos ya se les llaman gerencias, ¿no? Que eso es claramente una importación de los métodos, las prácticas, de las ideas del sector privado al sistema educativo público. Y luego la privatización de la escuela pública cuando hay ya sistemas de educación pública que se privatizan, ¿no? Como por ejemplo capacitaciones que ya son contratadas desde el sector privado para la formación de docentes, ¿no? Por ejemplo, hablábamos como ejemplo de, por ejemplo, una marca muy reconocida de informática que fue contratada por el sistema educativo público de la ciudad para la formación de docentes con acreditación de puntaje, ¿no? Bueno, algunos de los ejemplos que hacíamos mención.
Pero bueno, volviendo también a lo que mencionábamos en la clase anterior, uno de los ejemplos paradigmáticos el peso que están teniendo estas redes globales es la evaluación, ¿no? Que si bien siempre que hablamos de evaluación hablamos de una estarización, de una fotografía estandarizada, no hablamos digamos, de cómo se evalúan procesos más generales de las y los estudiantes. Bueno, los pueden ser de carácter nacional, como son las pruebas a aprender, o pueden ser de carácter mundial o planetario, como son las que corresponden a estas redes globales. Estas redes globales, en función de esas evaluaciones, van a establecer rankings de los países y luego van a también ofrecer servicios que reparen los resultados de las propias evaluaciones. Hablábamos también de esta tensión entre, por un lado, poder atender que emerge un actor de carácter global, a la par de poder diseñar políticas públicas que atiendan a las problemáticas educativas locales, que puedan ser fruto de las investigaciones que se llevan adelante para comprender de manera fidedigna justamente las problemáticas educativas locales y poder diseñar política pública educativa en esa misma dirección. Bueno, nos seguimos leyendo.